Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. We are going to begin the class reading a new versicle, and in this time we have to read Matthew chapter 5, versicle number 33. And the Lord said to us, "But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne." One more time, Matthew 5:33. But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. This is according to the New Living Translation. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Arrancaremos esta semana con este versículo en el cual aprenderemos el valor de don't make any vows. Don't make any vows. Es una frase que la podemos traducir como no hagas ningún voto o no hagas ningún juramento. Eh, la Reina Valera, ¿verdad? En este versículo nos dice o nos habla acerca de la palabra perjurar, cometer un perjurio. Debemos de contextualizar este versículo. Recordemos que forma parte de the Sermon on the Mount o del Sermón del Monte, donde Jesús habló a sus discípulos y les dio como los lineamientos o los principios que debían de tener los cristianos. Eh, en tiempos, digamos, de Jesucristo, los grupos religiosos, ¿verdad? Como los fariseos, saduceos, los escribas, habían tomado como una práctica muy habitual el utilizar ciertas frases en el nombre de Dios para su diario vivir, convirtiéndolas en frases muy vanas, puesto que en ningún momento el propósito era exaltar a Dios con sus acciones. Más bien era, eh, digamos, que sus expresiones tratasen de justificar sus acciones, ¿verdad? Más por ese sentido iba. Entonces, en este caso, notaremos que la versión en inglés dista un poco de la traducción, por lo menos de Reina Valera. Si nos concentramos en la New Living Translation, nos dice, pero les digo, do not make any vows, no hagan ningún voto. Dice. Do not say, no digan, por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Entonces, by heaven o por los cielos o por el cielo sería una especie, digamos, de estas frases que ellos acostumbraban a decir. Las podríamos contextualizar, ¿verdad? Y ponerlas en el contexto actual, como por ejemplo cuando algunas veces decimos por Dios, por los cielos, o decimos expresiones como en inglés, ¿verdad? Hay muchas como oh my God, que de repente sufre esa deformación de oh my gosh, de que pues no es muy correcta, ¿verdad? Porque es una forma en cierta manera de no expresarlo de acuerdo a su origen. Es decir, son expresiones que a veces las volvemos parte como de una especie de ritual o simplemente las decimos solo por decirlas. Todas aquellas cosas que involucren el nombre de Dios y se usen en vano, podríamos verlo como un perjurio. De hecho, esto nos referencia al decálogo, en donde se nos dice en una parte de los 10 mandamientos que no se use el nombre de Dios en vano. Entonces, usar estas frases, ¿verdad? Muy comunes quizás en nosotros, como te lo juro por Dios o mira, te lo digo delante de Dios, no vendrían siendo, digamos, las más apropiadas, no son las más indicadas en vistas, ¿verdad? De que son juramentos, son votos y los hacemos sabiendo o a sabiendas de que son promesas que no cumpliremos. De eso vamos a estar meditando esta semana. Don't make any vows. No hagas ningún voto. No es que estemos llamando al hecho de que entonces no voy a prometer nada, no voy a cumplir ninguna cosa. No, se refiere a no tomar esas cosas a la ligera, ¿verdad? No usar el nombre de Dios a la ligera. Bueno, vamos a continuar con el topic de las pronunciaciones vocales. Con ustedes hemos cubierto ya lo que era el sonido de long A, ¿verdad? La vocal A larga. Ya hablamos también del short A, que es el sonido I.
Hemos hablado también de los sonidos para la vocal I, para la vocal E del inglés, cuando suena como I, y cuando a veces vamos a escuchar el sonido I, que es más corto. Y también habíamos hablado acerca del sonido E, que es para la misma vocal, vea, E, E. Eh, Tomando en cuenta que decimos que estos son patrones, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar aquí son patrones. Entonces, en esos dos sonidos que hemos estudiado, estas dos vocales, con esos sonidos cada una, descubrimos ya un patrón. El primero es con la malla I, ¿verdad? Que cuando las palabras terminan en E y hay antes de la E una consonante y antes de esa consonante hay otra vocal, esa vocal toma un sonido largo. Y hemos hablado del segundo, que es cuando una vocal nos aparece en medio de dos consonantes. Bueno, pero se nos recordaba, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos el caso del verbo read, que es leer, se puede leer como read, y veíamos ya que ese diptongo, el diptongo EA, tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Que en algunas palabras suena a I y en otras palabras suena a E. Y no hay una regla establecida que me diga, mire, en esta palabra hágalo así y en esta otra hágalo de esta otra manera. No, no existe, digamos, esa separación. Bueno, ahora vamos a estudiar la tercera vocal del inglés. Hemos estudiado A, y ahora le toca a la I. I. Esta es una de las vocales más usadas, sobre todo por el pronombre, para decir yo. I, I. Es el mismo sonido que se hace para el pronombre yo del inglés. Entonces, este sonido es una mezcla de una A con una short E, con una I corta. ¿Ya? Y lo decimos como I. Si se fijan, es casi igual que la vocal A del inglés, que era A. O sea, y es como meter una E con una I corta y esta es como una A con una I corta. I, I, I. Bueno, ¿en dónde vamos a encontrar el pronombre I? Bueno, en primer lugar, se nos dice que va a aparecer en las palabras con la magic I, o sea, donde usemos la E mágica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas palabras que están en este bloque. Nótese que todas tienen la estructura que terminan en vocal E. Bien. Antes de la E está una consonante y antes de esa consonante está la vocal en cuestión, I. Entonces, por ejemplo, la palabra hielo, ¿verdad? En inglés la vamos a decir ice, ice. No es ice, es ice. Y veamos acá, la E no suena, es muda, pero la Magic E le traslada un sonido largo a esta vocal, que es la A. La letra C le va a tomar prestado el sonido a la S sin vibración. Ice, ice. Ahí tendríamos para decir hielo. Luego tenemos un ejemplo con una palabra muy común, que es la palabra time, para hablar del tiempo. Time. No es time, ¿verdad? Como nosotros dijésemos en español, ahí dice time. No, no es time, es time. Y termina el sonido de una M. Nótese que esta no suena, no suena. La que está sonando es esta de acá, con el sonido I, y luego acompañado de la M. Time, para decir tiempo. Time. It's a question of time. Solo es cuestión de tiempo. Time. Time. Esta otra, pues muy famosa, es un verbo, ¿verdad? Es un verbo, es el verbo gustar, y la vemos muy conocida hoy, sobre todo por la social network o por las redes sociales. Y ahí, pues en esta ya estamos acostumbrados al sonido, ¿verdad? No es like, no es dame like, es like, like. Se repite nuevamente la magic I. E al final de la palabra, consonante en medio de dos vocales y esta se vuelve larga. La Magic E es muda, pero le traslada el sonido largo a esta vocal. Si esta palabra, vea, si esta palabra no llevara la E y solo fuera la L, la I y la K, tendría un sonido muy diferente. Un sonido muy diferente.
Bien, y luego al final encontramos fine, que es para decir bien, no es fine, es fine, fine, con la F, fine, para decir que algo está bien. Magic E, que traslada el sonido largo a esta y ahí sale el I. Fine. Ice, time, like, fine. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Que todas terminan en E, que antes de la E hay una consonante y antes de esa consonante está la vocal I. Y por lo tanto el sonido para esa vocal va a ser I. Bueno, ahí es una de las partes en donde solemos encontrar el sonido I. Ahora, ¿dónde más lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en palabras monosílabas que acaban con el diptongo IE. Entonces hay que ponerle atención a este diptongo porque el diptongo IE suena a I, no suena a IE, suena a I. ¿Verdad? Eso, cuando lo veamos escrito, sepamos que el sonido es este de acá, I. Estas palabras son bastante características. Son pocas palabras las que tienen esa estructura de una sola sílaba y que acaben con ese diptongo. Y aquí tenemos una buena parte de ellas, todas estas. Esto no es lie, es lie, lie, que puede ser mentir, el verbo mentir o una mentira. Puede ser lie. Ahí encuentran frases como, por ejemplo, lie to me, que es miénteme, o don't lie to me, no me mientas. Lie, lie. Diptongo IE suena a I. Ahora, aquí viene una situación y es que hay algunos estudiosos, digamos, de la grammar, de la fonética, perdón, del inglés, que dicen que este diptongo IE es con esto, es I. Y otros dicen, mire, esta termina en E. Entonces, es la misma regla de la E muda, ¿verdad? Y entonces lo único que está sonando es esta como sonido largo. O sea, hay dos formas de verla ahí con la que nos sintamos más a gusto. Recordar que este diptongo suena a I o simplemente recordar que la E no suena y que la única que va a quedar sonando es esa I. Entonces decimos lie. Tenemos otro ejemplo que es die, que es el verbo morir. ¿Verdad? Die, die, no es die, es die. Die. Somebody is dying, decimos, por ejemplo, que alguien está muriéndose. It's die, die. Well, tenemos otra más, que es la palabra tie, tie. Bueno, tie puede tener varias connotaciones. Vea, tie, tie. Por ejemplo, la más común es asociarla a una corbata, eh, pero puede ser también un corbatín, como un tie bow. Tie de corbata y tie bow, que es la tie business es la corbata y la tie bow es el corbatín. Pero también puede ser un verbo que sería como el verbo ajustar algo, como los tie, ¿verdad? Ya sea cualquier tipo de corbata, corbatín, las corbatas se ajustan, ¿verdad? Uno las ajusta y que quede así apretado, digamos, aquí del cuello. Entonces de ahí se desprende de ese artículo de vestir, se desprende el verbo ajustar, como por ejemplo, tie a belt, to tie a belt. ¿Qué significa eso? Un belt es un cincho, como le decimos acá. En otros países le dicen el cinturón o cincho. Entonces, to tie a belt es ajustar un cinturón. Significa tallárselo, o sea, que quede justo a la medida. Entonces puede significar esas dos cosas. De hecho, imagínense hasta dónde puede llegar una palabra, ¿verdad? Que por ejemplo, yo aquí les voy a poner el tie-bow. Vamos a poner aquí tie-bow. Vamos a ver, ahí aparece, miren, como tie-bow o bow tie. Son dos formas de decirlo. Entonces, es el corbatín. Pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Que si, por ejemplo, nosotros le ponemos aquí tie, hay una saga de películas que son los de Star Wars, en donde el creador
de esa serie, decidió ponerles TIE o TIE Fighter, TIE Interceptor, hay varios, pero les puso estos nombres y le puso esos nombres a estas naves que son del Empire, ¿verdad? Son las naves del Imperio y les puso TIE Fighters, TIE Interceptors, tienen varios nombres, incluso hay uno que es el de Darth Vader, ¿verdad? Que es como el malote de la saga, que es el de él propiamente, y se llaman TIEs. Y les puso TIEs porque cuando crearon esas naves, ¿verdad? Pues les vieron parecido a un corbatín, ¿verdad? Como un corbatín. Y de ahí viene ese nombre. Entonces, por eso es que les digo, a veces una palabra en inglés puede tener muchas connotaciones. Y la última de esas que estamos viendo es pie, pie, que curiosamente esta palabra, si la tradujésemos, se puede traducir como pastel, pero no es quizás la traducción más exacta porque está el cake, cake, que ese es el pastel propiamente. El pie es un pastel relleno realmente, eso debería ser el nombre, un pastel relleno. Y allí viene la expresión del American Pie, que se refiere pues a un clásico pastel relleno de manzana, con un relleno de manzana. Entonces de ahí se desprende lo de pie, pie. Bueno, ahí tendríamos entonces ya dos situaciones, ¿verdad? En donde el sonido I aparece en palabras que terminan con E y que antes de la E hay una consonante y antes de esa consonante está la I. Y en palabras que terminan con el diptongo IE, como lie, die, tie, and pie. Y ahora viene otra situación en donde aparece esta. Y esa se refiere a las palabras que llevan IGH. ¿Se recuerdan que anteriormente habíamos visto la combinación E y GH? ¿Ya? Pero esta es con la IGH. Entonces, todas las palabras donde haya una IGH, pasa lo mismo que con la EIGH. Con las palabras de EIGH decíamos que solo sonaba E, pero que en este caso, pues solo va a sonar la I. Entonces, palabras como por ejemplo alto, vamos a decirla como high. No hay que andarnos complicando con el sonido de la G y de la H. No es que esto va a sonar a jig, así, no es que va a sonar a like, y que hay que hacer como la GH ahí en medio. No, no es necesario. La GH simplemente no se pronuncia. Lo que debemos de pronunciar nada más es el I. Entonces vamos a decir high, que significa alto. Vamos a decir light, light, para luz, light, aunque también light puede significar ligero. O sea, es una palabra que tiene dos connotaciones. Se puede usar para referirse a la luz y se puede usar para el adjetivo ligero. Vea, como por ejemplo todos esos productos que nos dicen que son light, ¿verdad? Que son bajos en grasas y cosas por el estilo. De ahí se desprende la palabra light. Luego tenemos right, que es para decir derecha. Bueno, esta es otra palabra que tiene muchas connotaciones. La más común es decir derecha, right, la derecha, pero también puede significar un derecho. Por ejemplo, cuando se usa en la expresión the human right, ya se refiere a los derechos humanos. Podemos decir to do the right, que eso es hacer lo correcto. Entonces puede significar también lo correcto. Em, y en expresiones como, por ejemplo, you are right, bueno, estás en lo correcto, ¿verdad? Sería otra forma de utilizarla. Right. Y claro, en la expresión de la noche, night, night, que de aquí se desprende otra expresión. Posiblemente alguna vez lo vean o ya lo hayan visto, pero a veces cuando hacen algunos shows o algo, escriben esta palabra así. Bien. Y es lo mismo que night. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, se escribe diferente, pero significa noche. Bien.
Y la equivalencia es porque las dos palabras suenan igual. O sea, si lo analizamos a nivel del sonido, eso es como que suene la A y la I. Bien, quizás voy a copiar de acá para que quede igual. Voy a copiar esto igual. O sea, si ustedes analizan, o analizamos, mejor dicho, estas palabras, la de night con la IGH suena igual que esta otra que no lleva la IGH. ¿Por qué razón? Porque esta es la Magic E, o sea, esta no suena. Y entonces, como esta no suena, le traslada un sonido largo a esta. Y si ese es el sonido largo, es I. Entonces, si queda la I en medio de la N y la T, al final de cuentas es night. No es Nite, es night. Las dos se pronuncian igual, se escriben diferente. Y de hecho, esta es una expresión, esa de la N-I-T-E, es una expresión más perteneciente al inglés slang, ¿verdad? O sea, más al inglés, digamos, callejero que al inglés más formal, pero significan lo mismo. ¿Por qué razón? Porque suenan igual. Simplemente porque suenan igual, aunque se escriben diferente. Entonces tendríamos estos sonidos que IGH va a sonar a I. Recuérdense que si aquí lleva la E, ya es otro piso, porque es el sonido que vimos para la vocal A del inglés, ¿verdad? Ya es otro rollo. Pero en estas es high, light, right y night. Todas significan igual o es el mismo sonido el que debemos de gesticular. Y aquí es donde se comienzan a ver muchas situaciones de palabras homófonas, ¿ya? Porque esta, por ejemplo, es homófona a esta, son homófonas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a esta de acá, a esta le podemos hallar un homófono, ¿verdad? Un homófono. Por ejemplo, cuando decimos hola en inglés y lo decimos como hi, así, esta sonaría igual que hi de alto. Tendría el sonido I y unido a él un sonido de H. Entonces, entre high de alto y high de hola, no hay diferencia. Los dos se pronuncian igual. Los dos tienen el mismo sonido. Entonces, ahí es donde viene, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es cuál? Y es donde debemos de remitirnos al contexto. Dependiendo de qué rodee a las palabras, así nosotros vamos a poder identificar eh, en cuál es el que se está usando. No solo el contexto, sino la forma expresiva. Por ejemplo, cuando usamos ya un poco de lenguaje no verbal o de non-verbal language y alguien sabemos que nos está diciendo así, hi, pues obviamente ya sabemos que se refiere a la de hola, no se refiere al de hi. En cambio, si alguien nos hace la seña así, it's too high, está muy alto, pues ya sabemos que nos está diciendo que es la otra palabra. Bueno, ahí estaríamos entonces con el sonido largo, ¿verdad? Para la I. Y ahora vamos al sonido corto. El sonido corto ya lo estuvimos hablando anteriormente y decíamos que se parece, por eso se recordarán que lo habíamos visto con la E, ¿verdad? Ahí entremetido con la E. Pero nos dice que es un poco más atrás, ¿verdad? La lengua tiene que estar un poco más atrás. Entonces, este sonido, ¿verdad? Es uno de los más difíciles para nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? De adquirir. Em, es un sonido que debemos prestarle atención a la diferencia entre la I que nosotros hacemos y la I del inglés. I del inglés. Em, nosotros normalmente esta es la posición la posición que tomamos, pero este sonido es I, E, I, E, I. Pueden notar que la boca tiende a abrirse un poco más hacia los lados con el sonido E. Ahora, el sonido I, I es más prolongado. Este sonido notarán que va a aparecer en las palabras que son monosílabas o bien en las sílabas que tengan la combinación de dos consonantes
y en medio de esas dos consonantes esté la vocal I, o sea, esté la I del inglés. Aquí vemos algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, el his, que es para decir de él, es un pronombre para referirnos a que algo le pertenece a él. His, his. Y nótese que esa S de acá del final va a sonar como una Z, como una Z, es decir, es la S con el sonido vibrante. His, his, his. Luego tendríamos el ejemplo con big, big, que es para decir grande, big, como un cantante de antes que se llamaba Big Boy, big, big, o cuando decimos Big Brother, Big Sister, que es para decir el hermano mayor, la hermana mayor, eso es big, pero nótese que no es big, porque si hacemos I, esa es otra cosa. Este sonido es el sonido de la I corta del inglés. I, I, I. Luego tenemos el ejemplo con el número 6. Aquí aparece six, six. La X del inglés es otra de esas consonantes especiales que le prestan sonidos a otras consonantes para sonar. La X en el inglés se auxilia del sonido de la K y de la S sin vibración. Entonces suena a una K y una S, ks, 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 y es el sonido de la X. Six, six, six. No es six, porque si usted dice six, está haciendo la otra I, el sonido I de la E larga. Tenemos un ejemplo con with, with. En este encontramos el sonido TH, que lo estudiaremos más adelante, ¿verdad? Es un sonido consonante muy importante, que al igual que la S puede tener su versión vibrante y no vibrante. Esta es la vibrante, que suena como una especie de D. No es una D, pero se parece. With, with. Y en esta palabra lo encontramos en dos. Esta es de esas palabras que no cumplen con la regla de que dos en medio de dos consonantes, ¿ve? Aunque en cierta manera sí, pero no es así, ¿verdad? Es primero this, esta es una sílaba, y it es la otra. Visit, visit. De hecho, el pronombre it, que es eso o esa, ¿verdad? It, se pronuncia con este. It, 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 it. Visit, visit. Y ahí encontramos una clara diferencia, por ejemplo, entre el verbo comer en inglés, que es eat, de comer, eat, y el pronombre it, que es de eso y es. En una se usa el sonido largo para comer, en el diptongo EA, eat, y en esa otra, para eso o esa, se usa, que es el pronombre, se usa it, it. Ahí tendríamos entonces ese bloque. Bueno, entonces hemos visto his, big, six, with, visit, visit. Bien, ahora debemos de explicar nuevamente cuál es la diferencia entre el sonido largo, el sonido de una I y este sonido de I. Bueno, la I es la E larga para el inglés, que ya hemos estudiado que nos aparece en combinaciones, por ejemplo, de doble E, en combinaciones de la EA, y también nos aparece en las palabras que terminan con vocal E y que la E es su única vocal. Em, Sin embargo, este sonido, que es I, es el sonido para la I del inglés. Y nos va a aparecer en palabras donde esta vocal esté en medio de dos consonantes. La pronunciación del sonido I debe ser pensando como un avión. Yo lo veo de esa manera. Es un avión que está en un airport y va a despegar. Entonces es el I, se fue el avión.
y, y ese sonido es el que ya hemos visto en una clase anterior, donde explicábamos en qué casos se hace el sonido y es el sonido largo para la I del inglés, que no es la I del español. Suena igual, pero no es la misma escritura, es la vocal E realmente en el inglés. Ahora sí, aquí estamos viendo la I del español, que en inglés se llama I, que su sonido largo es I, pero su sonido corto es I, I, I. Entonces, I cuando el avión despega, I cuando el avión se regresa, se cae, I, 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 I. Con eso debemos tener especial cuidado, ¿ya? Porque nos suele confundir, nos suele traicionar la costumbre de verla como una I. Y podemos decir algo como his. Y ya está mal pronunciada esa expresión. Debe ser his, his, his. La única razón por la cual usted la puede prolongar es porque quiere hacer algún énfasis en el pronombre. Pero fuera de eso debe ser muy corta, muy breve. Big, big. It's too big. Es muy grande. Big. No es big. No es largo. No es largo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando alguien que es nativo hablante del inglés nos escucha decir big, así, y big, él va a pensar que usted está usando dos E y una G, así. Usted está diciendo eso para él, porque el oído nativo hablante de un English speaker es que si usted hace I, usted o está haciendo esta o está haciendo este diptongo, vean, o está haciendo un sonido algo así, nada más, la B y la E. Para él eso es el I. En esos casos aplica. Entonces, si usted dice big, usted está haciendo cuenta y caso que está diciendo algo como eso, que es muy diferente. Vean. En la siguiente, six. Six. Es corto. Six. With. 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 Como les decía, el TH tiene dos sonidos. Tiene el sonido, por ejemplo, que oímos como en thank you, thank you, thank you. Y unos dicen que suena como una Z, ¿verdad? Es parecido, pero no es una Z. Es thank you, thank you. Sí es una Z, pero es la Z española. No es ni siquiera la Z del inglés, porque la Z del inglés es z, z. Entonces, thank you. Ahí hacemos el sonido sin vibración para la TH. Pero ese que está ahí, en con, en la palabra con, porque eso significa W y TH significa con en español, es with, con se hace vibrar, ¿verdad? Se hace una pequeña vibración. La lengua está en medio de los dientes y with. Y hay una canción que es de YouTube que usa mucho esta expresión, ¿verdad? Porque dice with or without you, contigo o sin ti, with or without you. Y la última decíamos que es especial, ¿verdad? Porque curiosamente ahí no es que estén exactamente la short I en medio de dos consonantes. Es muy diferente, ¿verdad? Pero ahí es donde debemos tener cuidado, porque hay ciertas palabras que rompen, digamos, con la regla que traemos. Y un ejemplo sería visit, visit. No es visit, porque si decimos visit, estamos y es visit, visit, visit. Bueno, ok. Con esto creo que vamos a estar finalizando la clase de este día. Ya de una viol. Mañana continuaremos con otros sonidos, ¿verdad? Que debemos de practicar. Y una excepción, ¿verdad? Que es con las terminaciones de la IVE.
pero ya no nos va a quedar mucho tiempo ahorita para explicarlo, lo vamos a explicar en la siguiente clase. Okay, everybody, thank you for coming. That's gonna be all for today. Goodbye, take care. Goodbye. Thank you so much. Thank you, goodbye, have a good one. Goodbye, goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Okay, see you tomorrow, goodbye.